Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Joan Alexis Riasco, con mi compañero Edwin Murillo, y el día de hoy vamos a hablar sobre ANOVA. Bienvenido. Hola, compañeras. Hola, Edwin. A ti te estábamos buscando. ¿Qué pasa si quiero saber qué método de estudio hace que los estudiantes puedan obtener mejores notas? Y además, ¿qué métodos utilizan los hombres y las mujeres? No sé. Para mí es complicado analizar muchas variables una por una. Sin embargo, escuché a una docente hablar acerca de ANOVA. ¿Qué es ¿Qué son ANOVA? NOVA? ANOVA significa análisis de varianza y es una prueba estadística donde su objetivo es determinar si existen diferencias significativas a la hora de analizar promedios de varios grupos, donde el objetivo principal es determinar si estas son reales o son por casualidad. Para entender un poco qué es ANOVA, también debemos acentuarnos en el tema qué es un factor. Y un factor es una variable que puede influir en el resultado de un estudio. Para nosotros hacer el análisis del proceso de por qué los estudiantes sacan ciertas calificaciones, los factores podrían ser métodos de enseñanza, también podríamos analizar el tema del sexo, porque estamos hablando de qué pasaría o cómo influye en hombres y en mujeres, y también podríamos analizar el tema de horarios de clase. Y estos factores, que son las variables que se utilizan en ANOVA, nos van a ayudar en el resultado del objeto de estudio de esta variable que nos ayuda en el tema de las pruebas estadísticas. Hoy vamos a resolver de forma muy sencilla la duda táctica que plantearon las compañeras. ¿Cómo influye el método de estudio de sexo en los estudiantes en sus calificaciones finales? Para responder a esta pregunta, vamos a utilizar ANOVA de dos factores con esta herramienta estadística que permite analizar al mismo tiempo cómo dos variables independientes, que llamaremos factores, afecta a una variable de estudio cuantitativo, que en este caso será el rendimiento académico de los estudiantes. Acompáñenos. Ahora vamos a hablar sobre ANOVA de dos factores. ¿Y qué es ANOVA de dos factores? Es un estudio estadístico que analiza dos variables en un mismo estudio cuantitativo, y a esas variables le llamamos factores. En nuestro ejemplo, como de Buenaventura, tenemos la variable la variable que medimos es dependiente. ¿Y qué vamos a medir? El rendimiento académico. Pero ¿cómo vamos a medir ese rendimiento académico? Con las calificaciones que van de 0 a 5. Entonces tenemos un factor A. El factor A es el método de estudio, que es el aprendizaje grupal versus el estudio individual. Y tenemos un factor B, que es el sexo, y vamos a medir entre hombres y mujeres. ¿Qué vamos a buscar con esa medición? Determinar si el método de estudio o el sexo, la interacción de ambos, influye en sus calificaciones. Las tres preguntas que responden a este ejercicio las encontramos en efecto del factor A, que es el método de estudio. Y como pregunta tenemos la siguiente: ¿existe una diferencia en el real del promedio de nota si se estudia en grupo o de manera individual? Como efecto del factor B tenemos el sexo, que la pregunta es la siguiente: ¿el promedio de las calificaciones varía significativamente entre hombres o mujeres? Y como efecto de interacción, que es el método y sexo, tenemos la siguiente pregunta: ¿el impacto del método de estudio depende de los estudiantes, es hombre o mujer? Por ejemplo, para responder a la duda de nuestros compañeras, hemos simulado las calificaciones de 8 estudiantes de 0 a 5, 4 hombres y 4 mujeres. Eso quiere decir que están divididos según el método de estudio predominante. Analizaremos los factores por separado y vamos a iniciar por el método de estudio. Si miramos el promedio general de quienes estudiaron en grupo, la nota es de 3, y para quienes estudiaron solo, la nota también es de 3. A nivel general, el método de estudio por sí solo no parece generar ninguna diferencia en las calificaciones del método de estudio grupal e individual. Ahora seguimos con el factor sexo. Si comparamos los sexos, el promedio general de los hombres es de 3 y el de las mujeres también es de 3. O sea que nuevamente evaluamos la variable por separado y diríamos que no hay diferencia en el rendimiento. Entonces ahora, como gran hallazgo, la interacción del método de estudio sexo, encontramos que los hombres obtienen un promedio sobresaliente cuando estudian en grupo, obtienen 4, en comparación con el individual cuando tienen 2. En cambio, las mujeres
obtienen su mejor rendimiento cuando estudian individual, que es 4, y obtienen su peor rendimiento cuando estudian de forma grupal, que es 2. Esto demuestra matemáticamente una integración significativa. El éxito del método de estudio cambia radicalmente según el sexo del estudiante. Si hubiéramos analizado estas variables de forma aislada, el hallazgo pedagógico había sido muy diferente y había quedado completamente oculto. En conclusión, este análisis estadístico nos enseña que los procesos pedagógicos no deben diseñarse bajo un estándar público. El ANOVA de 2 factores nos demuestra que para garantizar el rendimiento de los estudiantes en nuestra comunidad debemos diversificar las estrategias de audio, reconociendo que los métodos de estudio interactúan de forma distinta según las dinámicas de cada grupo. Queremos saber si hay alguna diferencia entre los grupos. Para comprobar si existe alguna diferencia, el ANOVA utiliza el cociente de la varianza entre los grupos y la varianza dentro de los grupos. Quizás te surja la pregunta, ¿cuál es la varianza entre los grupos y cuál es la varianza dentro de los grupos? La varianza entre los grupos mide cuánto difieren entre sí los valores medios de los grupos. En nuestro caso, la desviación de los valores medios de los grupos A, B y C. En este caso tendríamos una varianza grande, y en este otro caso, una pequeña. ¿Cuál es la varianza dentro de los grupos? La varianza dentro de los grupos mide cuánto fluctúan los datos individuales de cada grupo. En este caso tendríamos una gran varianza dentro del grupo, y en este otro caso, una pequeña. El cociente entre la varianza entre los grupos y la varianza dentro de los grupos es ahora el denominado valor F o estadístico F. Si la varianza entre los grupos es pequeña y la varianza dentro de los grupos es grande, obtendremos un valor F pequeño. En este caso, es probable que estas desviaciones, o incluso mayores, se produzcan por pura casualidad, aunque en realidad no haya diferencias entre los grupos. Sin embargo, si tenemos una pequeña dispersión dentro de los grupos y una gran dispersión entre los grupos, el valor F es grande. Es muy improbable que tal diferencia o una diferencia aún más extrema surja por pura casualidad. O, para ser más precisos, es muy improbable que obtengamos un valor F así o incluso mayor. Por lo tanto, para evaluar si las diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas, utilizamos el valor F. Sin embargo, este valor F no nos da una respuesta definitiva. Para evaluar la importancia de los resultados con mayor precisión, necesitamos el valor P. Por lo que, calculemos el valor P. Digamos que estos son nuestros datos. Tenemos los valores del primer, segundo y tercer grupo. Empecemos calculando la varianza entre los grupos y la varianza dentro de los grupos. Necesitamos la media total y los valores medios de los grupos individuales. Obtenemos la media total sumando todos los valores y dividiendo por el número de valores. Tenemos un total de 24 valores. Esto nos da una media total de 5,3. Obtenemos los valores medios de los grupos simplemente sumando todos los valores del grupo respectivo y dividiendo por el número de valores del grupo. Ahora que hemos calculado todos los valores medios necesarios, podemos calcular la llamada suma de cuadrados entre los grupos. Para ello, calculamos la diferencia entre la media de cada grupo y la media total. La elevamos al cuadrado y sumamos los resultados. N es el número de valores del grupo I. Así obtenemos 2,5 menos 5,3 al cuadrado, más 8 menos 5,3 al cuadrado, más 5,5 menos 5,3 al cuadrado. La suma de los cuadrados entre los grupos es, por tanto, 121,3. Ahora podemos calcular la suma de cuadrados dentro de los grupos. Para calcularlo, restamos la media de cada grupo de cada valor individual dentro de ese grupo. Así que restamos la media del primer grupo a cada uno de sus valores, la media del segundo grupo a cada uno de sus valores y la media del tercer grupo a cada uno de sus valores. Elevamos al cuadrado las diferencias obtenidas y lo sumamos todo. Por ejemplo, en el grupo 1, restamos la media del grupo, que es 2,5, del primer valor, luego del segundo valor y así sucesivamente. En total obtenemos una suma de cuadrados dentro de los grupos con un valor de 36. Ya casi hemos terminado. Hemos calculado la media total y las medias de los grupos. Hemos calculado la suma de cuadrados entre los grupos y dentro de los grupos. Y ahora podemos calcular las varianzas dentro de los grupos y entre ellos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se utiliza el término varianza, sino cuadrados medios, que ahora también explicaremos. Obtenemos los cuadrados medios entre los grupos dividiendo la suma de cuadrados entre los grupos por el número de grados de libertad entre los grupos.
Acabamos de calcular la suma de cuadrados entre los grupos. Y los grados de libertad resultan del número de grupos menos 1. Así que, en nuestro caso, 3 menos 1, que es igual a 2. Obtenemos un cuadrado medio de 60,67. Nos falta calcular los cuadrados medios entre los grupos. Se obtienen dividiendo la suma de cuadrados calculada dentro de los grupos entre los grados de libertad dentro de los grupos. Los grados de libertad resultan del número total de valores, en nuestro caso 24, menos el número de grupos, en nuestro caso 3, por lo que obtenemos 21. Ahora podemos calcular el valor f. Para ello, dividimos el cuadrado medio entre los grupos por el cuadrado medio dentro de los grupos. O si tomamos la expresión del principio, la varianza entre los grupos dividida por la varianza dentro de los grupos, obtenemos un valor f de 35,39. Pero, ¿qué